Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Como tú sabrás, Edwin, yo tengo que decirte joven. Muchas gracias. No, porque ahora que se me pegue a mí. Sí, exactamente. Que me digan joven Pura. Yo te digo joven Edwin. Joven Edwin. ¿Cómo estás? Bueno, Pura, yo estoy bien porque analizando, Pura, los más de 100 episodios que hemos hecho en Forian Salud Podcast, todos exitosos, se han consumido, hemos logrado el objetivo de que las personas aprendan a cuidarse más en cada uno de esos episodios. Y cuando yo hago el análisis de cada uno de los temas, Pura, no hemos repetido un solo tema y cada tema ha logrado su objetivo y hoy no será la excepción. No, para nada. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Totalmente. Para hablar de algo que todos queremos saber, que es cirugía para perder peso, pero en este caso le estamos dando el enfoque porque paradójicamente cuando se pierde peso o cuando tenemos mucho peso se afecta la salud cardiovascular. Ok. ¿Y quién es el invitado que nos va a compartir, las opiniones correspondientes y avaladas para hablar de algo tan interesante? Así mismo es. Joven también. Como debe de ser. Como debe de ser. Bien, bien. Cirujano general y bariátrico, el doctor Jan Contreras. Excelente. Bienvenido, doctor. Jan. Muchísimas gracias, de verdad, un verdadero honor, muy agradecido de estar aquí. Bueno, doctor, realmente el honor es nuestro y sobre todo para hablar de un tema tan interesante y sobre todo porque estamos en un momento mundial fit, pero hay personas que entienden que las cosas ocurren a veces por inercia o por Bluetooth, como le digo yo, que la gente agarra y dice, yo quiero estar delgado, ¡pran! Y está delgado de una vez. Pero hay personas entonces que se complican, como estábamos hablando aquí tras bastidores, ¿verdad? Se complican, entonces ahí es donde entra el doctor como cirujano bariátrico. Entonces ahí mismo, doctor, quisiera yo preguntarle si estas cirugías para perder peso, estos procedimientos para perder peso, simplemente sirven para adelgazar y o si además de adelgazar, cuando se dan, pueden generar algún beneficio para el corazón, para la salud cardiovascular. Totalmente. Estuve leyendo y hay un lema muy interesante, sí, donde ciertamente nosotros los cirujanos bariátricos operamos el estómago y dependiendo la variante podemos operar el intestino también, pero quien se beneficia mayormente es el corazón. Sí. O sea, al nosotros modificar el estómago, el sistema digestivo, el estómago o el intestino, ¿qué sucede? Pues obtenemos una pérdida de peso, pero al perder peso eliminamos tejido, grasa, que es un tejido que ya el corazón no tiene que bombear tan fuerte para suplirle sangre y oxígeno. Entonces, si el corazón dice, si yo no tengo tanto tejido, entonces él va bajando la presión, se mejora la glicemia. Ok. Entonces, al bajar de peso, ¿qué sucede también? Te ayuda con la apnea del sueño, que es el gran enemigo silente del corazón. Sabemos que los pacientes con apnea del sueño, más del 50% tienen riesgo de padecer muerte súbita por infartos. Okay. Entonces, regula también lo que son todo el perfil lipídico, dígase el colesterol, los triglicéridos. Y por ende, al bajar entonces la presión sanguínea, al bajar el azúcar y al bajar el panel lipídico, los triglicéridos y el colesterol, pues entonces tenemos una disminución en la incidencia de los accidentes cerebrovasculares y los infartos. O sea que no es solamente para bajar de peso. Ok, bueno, pero no, realmente... Él me respondió lo que yo le iba a preguntar ahí mismo, una tú cantidad sabes, porque de beneficios importantes. Es verdad que está el tema de los problemas cardiovasculares. Fíjate que él habló que si la presión, que si el azúcar, que si el colesterol, que si el infarto. Y es verdad. A mí me gustaría preguntarte, Jan, ¿realmente los médicos que sabemos los beneficios de estas cirugías para perder peso, tenemos el conocimiento y lo enviamos al cirujano bariátrico?
para decirle, mira, este paciente, porque es una epidemia, el tema de la obesidad. Sí, totalmente. Lo enviamos al cirujano para resolver estos problemas y que nos ayuden a nosotros, porque se le mueren a uno más personas. Así es. Mira, es una muy buena pregunta. Hablaste de una epidemia y las últimas estadísticas en República Dominicana, el 68% de la población está en sobrepeso u obesidad. Ay, mamá. Y eso es alarmante. Un número altísimo. Altísimo. Es un número alto. Entonces, ¿qué sucede también? Todavía, mira, la gran mayoría de los médicos, pues cuando ven que un paciente está en obesidad y le está afectando, pues la mayoría los envían a sus cirujanos bariátricos de confianza, porque también tú no puedes simplemente váyase a cirugía bariátrica. No, lo ideal es enviarlo a un equipo confiable, certificado, avalado por las sociedades tanto nacionales como internacionales. Y la mayoría lo envían, pero todavía hay un pequeño tabú, mito, que piensan que el paciente tiene que pesar 300, 400 libras, y no es así. Ya un paciente con obesidad mórbida tipo 1 y tiene comorbilidades, pues es elegible, es candidato para un cierto tipo de cirugía bariátrica. Es como dice un gran cirujano bariátrico, tú tienes que, o sea, si en tu casa, si tú tienes un pequeño fuego en la cocina, ¿tú vas a esperar que se te queme toda la casa para extinguir ese fuego? Para nada. Entonces, si ya tú tienes ciertas comorbilidades, no has podido bajar de peso haciendo dieta, ejercicio o con medicamentos, pues lo ideal es hacer una evaluación. Claro, cada paciente hay que individualizarlo, hay que evaluarlo detalladamente con un equipo multidisciplinario, y se le pudiera ofrecer un cierto tipo de cirugía bariátrica tipo restrictivo, no necesariamente malabsortivo. Bueno, aplícanos eso ahora porque... Sí, de restrictivo y malabsortivo. No, eso, aplícanos eso ahí, qué es lo que es eso, qué es lo que es una y qué es lo que es la otra. Ciertamente, sí. Los procedimientos restrictivos es donde modificamos el estómago para hacerlo más pequeño, para restringir la ingesta de comida. Y los malabsortivos es cuando modificamos también tanto estómago con intestino para desfuncionalizar la primera porción del intestino. O sea, dígase, ayudamos a que la comida llegue al intestino distal, donde entonces en esa primera porción no se va a absorber ciertos nutrientes y eso, por ende, ayuda a bajar de peso y ayuda con ciertas hormonas tipo endocrinológicas para mejorar la insulina, la grelina, la leptina. Son hormonas que influyen en el hambre y ayudan al paciente a mejorar su estado metabólico. Excelente, doctor. Usted nos ha brindado informaciones súper interesantes y que siento yo que todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Forian Salud Podcast han entendido. Sin embargo, doctor, me surge una inquietud. ¿Todas las personas califican para hacerse este tipo de cirugía? Le pregunto porque yo he escuchado personas que a veces dicen, bueno, yo me voy a hacer una cirugía bariátrica por un tema estético. Y la cirugía bariátrica tiene, me imagino que tiene sus pacientes, sus condiciones y que quizás, pero usted nos va a explicar como experto, hay personas que quizás usted le ha tenido que decir en este momento, usted no aplica. Entonces, ¿todo el mundo puede ir a una cirugía bariátrica? No todo el mundo aplica. No todo el mundo aplica. Los estándares hablan de que un paciente que tiene un índice de masa corporal de 30, es obesidad mórbida tipo 1, con comorbilidades, dígase hipertensión arterial, dolores articulares, diabetes, apnea del sueño, pues sí califican para un cierto tipo de cirugía bariátrica. Los pacientes que tengan obesidad mórbida tipo 2 y que no tengan comorbilidades, o sea, simplemente la obesidad, ya de ahí en adelante todos califican. Ahora está, en algunos pacientes que, por ejemplo, la obesidad mórbida tipo 1, que va desde 30 hasta 34.9 en el índice de masa corporal, y que tenga mucho tiempo tratando de bajar de peso y no lo ha logrado, y no tenga comorbilidades, pues después de una minuciosa evaluación pudiera ser un candidato para un procedimiento restrictivo. Ok. Porque el tema con eso es, sé que los protocolos son los protocolos, pero, Totalmente. pero cuando ya usted tiene ese índice de masa corporal
que eso de obeso sano no es mentira, eso no existe. Exacto. Eso es Pura. mentira. Y hay alguien Exacto. que ha utilizado ese concepto. Oye, a cada Obeso rato, sano. sí, a cada rato. Di que no, que yo soy un obeso sano. Pero oye bien, ¿por qué? Obeso sano. Primera vez que yo oigo Sí, eso. sí, obeso sano. Por eso que dice Obesidad es inflamación, entre otras cosas, pero usted está obeso y usted está inflamado. Ah, bueno, entonces, di que porque no tengo ahora en este momento presión alta, Obeso azúcar sano, alta esa y sí me demás. gustó. Obeso sano, pero es que usted es una bomba de tiempo. Totalmente. Totalmente, así es. Y entonces, yo sé que se quiere ser, protocolar y demás, pero una persona que lo ha intentado, y quiero que se sepa que aunque la comida se considera una obesidad, la comida se considera una adicción, Ujú. pero el que está obeso lo intenta. Sí. ¿Qué tiempo ustedes le dan a esas personas que están, oye, en ese grupo de obesos sin comorbilidades, me gusta más? Exacto. De 30 a 34.9, que haya hecho el intento antes de decirle, mire, usted califica perfectamente para cirugía para perder peso? Bueno, tú sabes que ahí viene el historial clínico y hay que preguntarle al paciente, o sea, ¿cuánto tiempo tú tienes tratando de bajar de peso? Y ahí viene, o sea, ¿qué tanto quiere el paciente operarse o no? Porque entonces el paciente te puede decir, bueno, doctor, yo tengo toda mi vida. Y digo, pero toda tu vida es ¿cuánto? 1 año, 6 meses, 2 años, 3 años. ¿Qué tú has hecho? ¿Has hecho ejercicio? ¿Has ido donde la nutrióloga? ¿Te has visto con un psiquiatra bariátrico también? ¿Cuál es tu conducta? O sea, es que tú estás obteniendo demasiado placer con los dulces. ¿Qué tú estás haciendo? Entonces ahí, hablando con el paciente, tú te puedes dar cuenta si ese paciente califica o no. O sea, personalmente yo me tomo mi tiempo con ese paciente, hablando, tratando de indagar. Entonces, como tú muy bien lo dijiste, o sea, la comida puede llegar a ser una adicción. Todo lo que nos da placer puede llegar a ser una adicción. Entonces, aquí es que tenemos que tener ese equipo multidisciplinario, ese apoyo por parte de salud mental que nos pueda ayudar a decir, no, mira, ese paciente es un adicto al placer de la comida, hay que darle psicoterapia y después entonces pudiéramos autorizarlo. Ok. Sí. Doctor, realmente son informaciones interesantes y me gusta que el doctor es claro, más claro de ahí no se puede. Sí. Vamos a aportar algo, doctor. Usted habló de índices de masa corporal, pero usted sabe que el paciente común no maneja esos temas de índice de masa corporal. Cuando una persona maneja más o menos, si es posible, X cantidad de peso, yo sé que eso obviamente ya tendrá que tomarse en consideración qué talla tiene, Claro. pero más o menos, ¿qué cantidad de peso debe de tener una persona para ponderar quizás ir a una cirugía bariátrica o consultarse con un cirujano bariátrico para ver si es candidato? Y 2, usted mencionó al psiquiatra bariátrico. Son 2 preguntas. ¿Existe un psiquiatra bariátrico y el paciente debe de recibir un acompañamiento psicológico? Totalmente, pero vamos primero con la primera pregunta. Así es. Exacto. Mira, según la tabla, todos los pacientes cuando vienen a la consulta y le digo, mira, esta es la tabla, según tu estatura, tú tienes que pesar tanto. Y todos dicen, ¿cómo? Pero doctor, eso, yo me voy a poner muy flaco. O sea, pero bueno, esto es lo que dice la tabla. Y nosotros debemos estar delgados. Sí. Entonces, dependiendo los hábitos del paciente y dependiendo, por ejemplo, qué hace, a qué se dedica, ya con un paciente que tiene 40 libras de sobrepeso, de su peso ideal según la tabla, ya pudiéramos ir pensando hacerle ciertos tipos de procedimientos, cierto tipo de procedimientos bariátricos restrictivos, dependiendo cuánto tiempo tengan tratando de bajar de peso. Entonces, ya a partir de 40, bueno, ya puedo decir que a partir de 40 podemos indagar, podemos sentarnos y hablar, a ver qué sale de ahí. Con 40 libras por encima de lo recomendado por la tabla. Exacto, Ok. exacto. Con 40 libras, ¿cuánta talla de ropa cambia uno?
Eso puede dar una idea. Bueno, Generan mira, eso ahí como mira, 3. Tú te quitas 40 libras y te apea una gente de arriba. Pero es que eso depende Pero qué mucho. exageración. 40 libras pura. No, yo sé que 40 son muchas, pero... Mira, eso 40. Otra gente. Sí, pero eso depende mucho, por ejemplo, de la genética del paciente. Vamos a ver que hay pacientes que te hacen más barriga que obesidad en el tórax. Hay otros pacientes que te hacen más obesidad en los Muslos. en los muslos Y en las o en las nalgas- caderas. y en las Y las nalgas. mujeres, pues, en las nalgas. Sí. Entonces, habría que ver su genética, cómo le distribuye esa obesidad. Entonces, Sí, pero 40 libras por lo menos son 2 o 3 tallas. sí, totalmente. ¿Verdad que sí? Y hasta Sí. 4. Y hasta 4. Sí, y hasta 4. Totalmente o sea, que de tú acuerdo. de 8 pasa a 12. Sí, Sí. sí, son 40 libras. Entonces, con la segunda pregunta que me realizaste, Sí. sí, el paciente que se va a realizar un procedimiento bariátrico, sea cualquiera, sea restrictivo o mal absortivo, debe tener una evaluación por un psiquiatra con entrenamiento, con certificación en psiquiatría bariátrica, o sea, en trastornos de la alimentación y que esté certificado en procedimientos bariátricos, en cómo atender a ese paciente. Entonces, el seguimiento es vital, es el sostén para que se mantenga en ese peso por parte de el psiquiatra o el psicólogo bariátrico. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Alrededor del 15 a 20, quizá 25% de los pacientes que se operan de cirugía bariátrica en los primeros 2 a 3 años pudieran volver a reganar el peso. Claro, nunca como antes, pero pudieran rebajar el peso o no bajar el peso adecuadamente. El 10 al 15% que no tienen un seguimiento también hacen lo que se llama transferencia de adicciones. Se vuelven alcohólicos. Pasan de obtener placer de la comida a obtener placer en la bebida. Y el 15 a 20 también pueden tener problemas de depresión, porque tienen problemas de su identificación, o sea, tienen toda su vida siendo obesos y de repente son flacos y no se ven flacos, todavía se ven obesos. O, por ejemplo, entonces ya ahora que llegué a mi punto, o sea, mi punto de peso ideal, ¿qué hago ahora? Y en otro menor porcentaje, de un 10%, pues pueden hacer problemas tipo matrimoniales, problemas con sus parejas. Lo botaron después que me puse flaca. No necesariamente, sino que el que se puso delgado, pues nunca había podido disfrutar de verse o de sentirse bien, de vestirse bien, de ser coqueto o coqueta. Y de repente entonces tenemos una pareja que es inestable, que es inseguro o insegura, que es celoso o celosa, y empieza a ver a su pareja que, pero ven acá, ¿y por dónde tú vas así? Entonces eso va a traer problemas. Si no se trabaja bien, puede traer problemas. Porque la persona obviamente empieza a mejorar su autoestima. Totalmente. Empieza a participar en actividades que quizás antes no iba. Exacto. Entonces En vez de ahí... tener ropa por fuera, me la pongo por dentro. Sí, porque, me ajusto, sí, porque le quitamos la bajo un barriga a la escote. camisa. Sí, le quitamos la barriga a la camisa. Ya me veo más entallado. Y entonces tú como que tienes alguito por ahí. Exacto. Pero tú no te vestías así, tú ibas Sí. muy, muy normal, pero ahora, pues bueno, pero ya yo estoy en forma, me siento bien, entonces empecé a ir al gimnasio, me siento súper bien, déjame ponerme la ropa que me hace sentir bien. Entonces la pareja, si no hay una comunicación adecuada, si no hay estabilidad en esa pareja, pues puede traer ciertos problemas, y ahí es que viene el rol del psiquiatra o psicólogo bariátrico. Qué bueno que el doctor da esos detalles, porque entonces fíjate, Pura, que no es solamente el procedimiento per se. Se hizo el procedimiento, ahora lo que vamos a hacer después del procedimiento es tan importante como el procedimiento mismo para que todo dé un resultado Que sea exitoso. Muy No, bien. escuchándote hablar de esta parte, vamos a decir así, de los efectos a nivel de autoestima, pero hablabas de que cuando bajo de peso, entonces controlo o desaparece la presión o el azúcar, ya resulta que no necesito de repente tanta insulina, el tema del colesterol, o sea, desde el punto de vista salud, y en este caso cardiovascular, estoy mejor.
todos los pacientes realmente se benefician. Vamos a llamarle el 100% de los pacientes cuando pierden 100, porque muchas libras, 100, 150 libras de peso, todos se benefician, todos. Yo no voy a hablar de mi experiencia personal, pero quiero escuchar la tuya, ¿verdad? ¿El 100% o hay un porcentaje que realmente se queda como en penumbra? Mira, la gran mayoría se benefician. La gran mayoría se benefician. Ya el paciente que es diabético tipo 2, la gran mayoría al día siguiente no tienen que tomar sus medicamentos. ¿Al día siguiente de la cirugía? Siguiente de la cirugía. Wow, doctor. Los tipo 2. Ajá, sí, los tipos. Sí. Sí, yo. Doctora pura. Sí. Yo oí bien. Wow. Sí, los tipo 1 que tienen que inyectarse insulina, Sí, pues bueno, exacto. si un paciente se estaba inyectando 30 unidades en la mañana y 30 unidades en la noche, pues ya no tiene que inyectarse 30, sino que se inyecta 8, 10, 12, y eso le da calidad de vida. Claro. Y según el tiempo vaya pasando, que esa hemoglobina glucosilada se vaya regularizando, pues la dosis de unidad de insulina también van a ir bajando, pero eso es más a largo plazo. En cuanto a la presión arterial de nuestro querido corazón, pues lo que yo he visto en mi consulta, en la gran mayoría de los pacientes, pues bueno, y una vez ya ellos bajan 30 libras, 30, 35, el paciente empieza a reportar de que, doctor, pero yo me siento mareado y yo no sé por qué. A veces los pacientes hacen hipotensión ortostática que se levantan muy rápido y les da un mareo, pero ellos te dicen, no, cuando yo me levanto. Y aquí te dicen, no, de la nada empiezo a marearme. Entonces tú le tomas la presión arterial y está bien bajita, está en 90, 60. Entonces ahí ya tú te dando cuenta que su medicamento que se estaban tomando a la dosis que le habían indicado ya le está bajando mucho. Y entonces ahí tenemos que hablar con nuestro querido departamento de cardiología para hacer un ajuste de esos medicamentos. Y en parte de los colesterol y triglicéridos, esos van bajando, pero más al paso. Eso por lo regular ya después de los 4 meses, 6 meses, 8 meses, entonces tú empiezas a ver que el colesterol y los triglicéridos se van estabilizando, pero no enseguida. O sea que podemos decir que la cirugía bariátrica que ayuda a potencializar los medicamentos. Sí, o sea, hablo personal. Que me voy a cirugía bariátrica y tú ves así mismo, mira, los factores de riesgo así. Se desploman. Se desploman, tú ves que la presión ya, ese que necesitaba 3, 4 medicamentos. Ya se está no bebiendo necesita, uno. Tú tienes que írselo quitando, venga a verme. Hay un gran grupo que se quedan sin medicamentos, que no lo necesitan. Tú ves que el azúcar se le controla, que ya no necesita tanto medicamento, o sea que realmente desde el punto de vista cardiovascular, uno como cardiólogo, oye, ve el beneficio que da la cirugía para perder peso. Pura, a mí de verdad que me da mucho placer escuchar. Hemos estado hablando de beneficios desde que arrancó este episodio. Sí. Hemos estado hablando de beneficios desde que arrancó este episodio y entonces para mí esto es algo sumamente interesante porque hay una solución viable, documentada, o sea, con mucha evidencia, con profesionales de alto nivel, claro, que cumplan obviamente con todos los requerimientos académicos que explicó el doctor hace un momento cuando iniciamos, pero entonces el paciente que vive con obesidad, que señores, no hay ningún obeso sano. Te puede ser un obeso que todavía no se le han detonado algunas cosas, pero que están ahí en tercera y que con un toquecito usted va a notar si no pone medidas. Pero entonces, ¿hay una solución real para ese paciente, doctor? ¿Y un acompañamiento? Sí, totalmente. Nosotros damos servicio de un equipo multidisciplinario sí, donde se le explica mucho al paciente que los pilares esenciales para un paciente después de su cirugía bariátrica son primero con nosotros, con el equipo bariátrico, sí, segundo con el equipo de nutrición y tercero con el equipo de psiquiatría, psicología, salud mental. O sea, también de vez en cuando encontramos un paciente donde quiera hacer el proceso a su manera. ¿Cómo así a su manera, doctor? Exacto. Eso es bien fácil. Vamos a ver, mira, ya te operamos, ya tú tienes una semana de operado o 2 semanas
Por lo regular, en la primera semana, nosotros lo vemos una vez por semana durante 5 semanas. Después de ahí lo vemos a los 2 meses, después a los 3 meses. Y después de los 3 vemos a los 6, a los 12 y después 2 o 3 veces por año. Cada 3 meses es lo ideal. Pero ¿qué sucede? El paciente ya cuando se siente bien, cuando ya le han quitado los medicamentos, hay algunos pacientes que dicen, no, yo no voy ahí, yo me siento bastante bien. Y entonces empiezan el famoso picoteo o no van a sus consultas de salud mental y esas conductas viejas, si no son trabajadas, simplemente están tapadas ahí y empiezan a surgir de nuevo ante el estrés de la vida, el estrés del trabajo. O sea, vuelven a esos hábitos anteriores y es posible volver a reganar peso. Entonces, estos pacientes que no se dejan llevar, esos son los que más sufren. Se deshidratan, reganan de peso de nuevo, pueden tener serias eventualidades porque empiezan a comer cosas indebidas en el momento indebido. Entonces, a todos los pacientes, aún así, orientándolos y concientizándolos de que, mira, tú tienes que dejarte llevar. Esto es con un acompañamiento de la mano. Tú vas a tener un teléfono a las 24 horas que puedes llamar. Pues a veces no se dejan llevar. Y muchas veces, tú sabes que vivimos en una sociedad donde a la sociedad le encanta hablar, opinar sobre cosas que no saben. Hay personas así. Ah, sí. Entonces, no, que mira que a fulana, a la vecina le dieron esto, bébete tú esto. Entonces yo le digo a los pacientes, no, yo tengo mi equipo, que yo puedo llamar, muchas gracias por preocuparte, pero no, yo tengo mi equipo. Y eso es lo que tratamos de brindar al paciente, que se sienta apoyado por el equipo completo. También, una vez con este seguimiento, pues también se le exhorta, o sea, concientiza de que tienen que ir tanto, lo hemos hablado mucho sobre psicología, sobre nutrición, pero también el cardiólogo. O sea, tenemos que ver cómo está ese corazón. Hay que ver si los medicamentos están funcionando adecuadamente o te está bajando mucho la presión y necesitamos ese apoyo. O sea, la cirugía bariátrica ese es el inicio. Pero ya el seguimiento es con todo el equipo completo. Ok, sí. Ok. Doctor, ¿cuál ha sido o cuál usted considera que es el dolor de cabeza suyo como cirujano bariátrico? Que usted nos diga, Edwin, mira. Sí, Ahí porque va. todo el mundo tiene su asunto. Usted me diga, Ahí va. Edwin, mira, dentro de la cirugía bariátrica, en mi expertise profesional, esto es un dolor de cabeza porque quizás el paciente no se lleva, como usted dijo ahora. No sé en su experiencia que usted diga, óyeme, si esto se resolviera, pudiéramos seguir incrementando los beneficios o los resultados. ¿Cuál sería ese dolorcito de cabeza que usted tiene ahí en su especialidad, con los pacientes o con algún caso? Oye, Mira. los seguros lo cubren. Mira, Ahora, yo no quise ser tan sincero. Bueno, Ahora, yo sí. no me quise ir tan directo. Sí. Y el doctor estaba calculando su asunto. Pero ya yo lo pregunté Bueno, directo. A ver, eso. Vamos a ver, entonces. Porque no es una cirugía estética, eso No. es. O sea, Claro, una totalmente. cirugía que se llama, de hecho, metabólica. Totalmente. O sea, una cirugía que reduce mucha morbilidad y mortalidad. Pero totalmente. Voy a hablar de lo mío, de origen cardiovascular. Totalmente. Que es la primera causa de muerte en el mundo. En el mundo. sí. Dinos ahí. ¿Cuál es hombre, ese ya, dolorcito de dime cabeza? a ver. Mira, tú tienes que poner un balance, una balanza donde se ha demostrado que si tú tomas a un paciente bariátrico que está en medicación para la hipertensión, está en medicación para la diabetes, le sale más, o mejor dicho, menos costoso al seguro autorizarle una cirugía bariátrica que cargar con ese paciente a través de los años subsidiándole o cubriéndole los medicamentos. Entonces, deberían cubrirla. Actualmente, solamente hay un solo seguro que cubría la cirugía bariátrica, pero ahora mismo tienen un problema. Cubría pretérito imperfecto. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, personalmente yo te puedo decir que los pacientes que yo he enviado a ese seguro para que los autoricen, no lo autorizaron. No sé si es que esperaban de que tuvieran más peso o no sé qué inconvenientes tuvieron,
pero solamente ese seguro y ahora mismo tienen ciertos inconvenientes y ciertas trabas. Pero eso es un tema bastante complicado. Pero, Sí. por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en la gran mayoría de América Latina ya les cubre el seguro. Pero, ¿qué sucede? Vamos a hablar de Canadá. En Canadá, ellos le dan prioridad a los pacientes súper mega obesos, los que están en 400, 500 libras. Wow. Pero que esos pacientes tú no puedes operarlos de una vez. Tú tienes que ponerlo en condiciones. Tú tienes que hacerlo que bajen mínimo el 10%, dígase 50, 60 libras. Y eso conlleva todo un programa. Entonces, ¿qué sucede? Los pacientes que están en 250 libras, 280 o 240, pues lo ponen en una lista de espera de hasta 3 y 4 años. Oh, Entonces, si tú esperas... está larga. Exacto. Y por lo regular, ese paciente va a seguir engordando más, va poniendo de más obeso. Y entonces ahí es que estos pacientes de Estados Unidos o de Canadá que están en una lista de espera, pues entonces buscan otras alternativas, como venir para acá, para la República Dominicana, o irse a algunos otros países donde sí le pueden ofrecer un procedimiento bariátrico a un menor costo comparado con el costo que tienen allá y se pueden beneficiar. Entonces, es un tema donde para el beneficio del paciente deberían autorizarla. El doctor dijo algo interesante y nos vamos a ir más allá. Al seguro le sale más costoso un paciente que haya que llevarlo a revascularización coronaria que hacerle un procedimiento de esta naturaleza. No, Pero oye, pero y no le sale más caro por poco, ¿eh? Estamos No, hablando por pero- bastante. Además de que el paciente puso la vida, pero que... que tú estás hablando de revascularización coronaria, pero yo lo que te quiero decir es que la hipertensión, que Sí, se considera claro. enemigo público número 1, Sí. es asimismo causa número 1 de eventos cerebrovasculares, que es enfermedad cardiovascular. Así es. Entonces resulta que usted tiene la presión alta y entonces hizo un ACV hemorrágico, el cerebro lleno de sangre. Así o que hizo un isquémico y que es intenso, es extenso, Ajá. inválido. Inválido. Totalmente. Toda la Inválido. vida. Y le va a costar más también al seguro. Claro que sí. En el largo plazo, en el mediano y en el corto, le va a salir más costoso. Claro. Sí. Gian, ¿piensas que hemos mejorado en el sentido de saber quién va a procedimiento y de, me refiero a la población, de saber los reales beneficios de la cirugía para perder peso? No creo. No. Ay, tú ves, No. este podcast sí está bueno. No lo creo. Todavía hay mucho tabú, mucho miedo. Pues nadie quiere operarse. Si te digo la estadística, o sea, apenas el 1, máximo el 2% de la población obesa va a operarse. Pero ¿cómo así? Eso es así. Eso está estadísticamente comprobado que el 1, máximo el 2% se operan. Y cuando llegan donde nosotros ya intentaron dieta, ejercicio, nutrición, medicamentos, Botella. botella, fueron hasta... Como botella. O sea, Pura. de sobrebaje que le dan. El sobrebaje esa pócima que el brujo del campo mío. Exacto. Y botellas que son caras, un combo de botellas de 25, 30 mil pesos y que te van a, Relaje, hombre. Mira, que te van a limpiar, porque esa es la palabra, doctor, y que te limpian y tú orinas la grasa. Relájate de ahora. Ah. Entonces, ¿Cómo así? y el paciente aún así viendo que no puede, no, yo sí puedo, yo esta vez lo voy a hacer, esta vez, o sea, son muy pocos los pacientes donde van a la consulta ya rendidos, porque es bien fácil, vamos a ver, ¿cuántos años tú tienes tratando de bajar de peso y no has logrado eso a tu manera? Entonces, ¿por qué tú no intentas de esta manera? Pero, ¿qué sucede? Volviendo al tema de la adicción, el paciente le tiene miedo a la cirugía y el paciente todavía cree que puede hacerlo. O sea, la enfermedad de la negación. No, yo estoy bien, yo no estoy obeso, yo lo que estoy es robusto. Y puede ser que muchas veces el paciente no quiere soltar, seguir experimentando ese placer a través de la comida. Entonces, por eso hay que seguir concientizando y orientando a la población sobre los beneficios de la cirugía bariátrica en un equipo multidisciplinario con experiencia y debidamente certificado.
realmente... Él ha dicho varias veces eso. Hay claro. intrusismo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, ahí de una vez. En todas las áreas En intrusismo. todas las áreas. Sí. Realmente tengo que reiterar, desde que arrancamos el podcast, hemos estado hablando básicamente de beneficios, el doctor, de los beneficios que puede generar el que una persona a tiempo se ponga en manos confiables, especializadas y preparadas para mejorar su salud. Doctor, ¿la cirugía bariátrica entonces pudiera en algún momento reemplazar los medicamentos cardiovasculares o sería algo que forma parte de lo integral para que ese paciente se mantenga bien? Mira, yo no creo que la pudiera reemplazar. No, ok. Eso es lo primero. Lo que sí puede, es un instrumento que ayuda, complementa, porque habíamos hablado que hay algunos pacientes que quieren hacer esto a su manera. Entonces, no todos los pacientes que se operan de cirugía bariátrica bajan de peso. Y aquellos que no bajan de peso, pues entonces no les trae el beneficio de retirar esos medicamentos. Hay gente que le hace la cirugía bariátrica y se queda igualito. No se quedan igualitos, pero no bajan lo suficiente. Ok. No bajan lo suficiente y aprenden vamos a decir, a truquear la cirugía. A truquear la cirugía. ¿Y cómo se hace eso? Eso es bien fácil. Vamos a comenzar con la gente dulcera. La gente dulcera, la cirugía bariátrica no es para gente dulcera. ¿Por qué? Porque los dulces, pues bueno, tú te puedes tomar un juguito que tiene 100 gramos de azúcar y tú quedarte igual. Entonces ese paciente con todo ese azúcar que ingirió no va a bajar de peso. Entonces obtuvo placer, pero no bajó de peso adecuadamente. Entonces si tú no bajas de peso adecuadamente, entonces no vas a tener el beneficio de poder liberarte de esos medicamentos. Aparte de que el cardiólogo también, o sea, orienta al paciente de que, bueno, mira, no es simplemente toma, bébete eso. No, o sea, señor o señora o señorita, usted está pasado de libra y está sucediendo por la obesidad, por lo que lamentablemente usted va a tener que tomarte este medicamento y tiene que ir pensando en conseguir una manera de bajar de peso. O, mira, ya tengo tantos años ya viéndote en lo mismo, no has bajado de peso por tu medio, entonces por lo que te recomendamos ir a donde este equipo para un procedimiento bariátrico. Entonces, es seguir orientando al paciente. Ciertamente los hábitos viejos son difíciles de romper, son difíciles de eliminar. Cultura. Totalmente, y más aquí en República Dominicana donde todo es comida. Sí. Todo es comida. Y se come salseado. Sí, y me siento mal como, me siento bien como. Vamos a un bautizo, vamos a comer, vamos a un entierro y hay comida, o sea... Sí. Eso y que así. viene desde chiquitico porque el niño, qué sé yo qué, llévalo a comer helado. Eso es un premio. Que nosotros comemos carbohidratos con carbohidratos. Sí, claro. Sí. Pasta con arroz o con pan. Y con pan. Sí. Eso es terrible. Sí, hemos ido mejorando eso en los Yo he visto alimenticios. gente, o sea, el arroz y el asunto es una zambumbia, excúsenme el término, pero así es que se dice, ¿verdad? En el pueblo, y ligan todo ese arroz con espagueti y una loma así. Y hay gente, y hubo una persona que una vez... Usted no quiere, yo no, porque si yo me como eso, a mí hay que acostarme. Si yo me como la mitad de eso, yo tengo que acostarme otra vez. Pero hay gente que se come todo eso. A las 6 de la tarde fue ese brindis pura. Uy, mi madre. Es un aperitivo. Mira, hay gente que tú le pasas a las 7 de la mañana. Sí. Que se están comiendo unos espaguetis así. Claro, con yuca y con salami. Yuca y demás. Sí. Y tú lo ves. Sí, pero ¿en qué trabajan? Sí. Picando. Sí. Picando en la calle, que trabajan. Entonces Sí. se comen eso. Sí, pero queman calorías. Oye, y lo grande de eso es que no es que están sanos, porque que eso es, que no, que, Claro. que no es que están sanos. Así es. Al que está obeso, sobrepeso, pues digamos que es más evidente que necesito hacer algo que modifique mi estilo de vida. ¿Qué le recomendarías, Jan, ¿cuáles serían como ese listadito de recomendaciones que darías a aquellas personas que se ven que están obesas, sobrepeso, porque perder peso da muchísimo trabajo, déjeme decirle? Sí.
Y cuando a ti te dicen tan fácilmente, usted tiene que perder 100, 150 libras, que nos gustan los doctores mucho, dije, ay, usted va a tener que perder 150 libras, pero mira, para perder 150 libras y yo necesito hacerme una cirugía bariátrica, ¿qué le dirías para que se le vaya el miedo? Y que de hecho yo diga, pero yo estoy sobrepeso y tengo mucho tiempo tratando de bajarlo. ¿Por qué yo no voy a cirugía bariátrica? Claro. O voy donde un cirujano, un equipo de cirujanos bariátricos para evaluarme. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Eso lo vemos muy frecuente. Ay, doctor, yo tengo miedo. Doctor, yo no sé, yo tengo temor. Y lo primero que yo le digo al paciente o a la paciente es que el miedo es normal. Eso es parte del ser humano y más donde no conocemos a qué nos vamos a enfrentar. Así es. Ahora, el miedo es bueno por una parte, pero no puedes dejar que te controle. También hay una frase que dice, todo lo que quieres obtener está después de ese miedo. Y habría que comparar, por ejemplo, cuál es la tasa de morbimortalidad en cirugía bariátrica con experiencia, que es apenas un 0.3%. Es muy bueno. A medicina al que tú le pones un 0 delante. Exacto. Versus, vamos a ver, si tú no bajas 150 libras a través de los años, ¿qué porcentaje tú vas a desarrollar o un ACV o un infarto? Altísimo. Mucho más todavía. A ese no es el 0.3, o sea, a ese tú le tienes que poner el 80, el 85% porque mueren 17,000 personas diarias. Por enfermedad cardiovascular. Diarias. Diarias. Entonces tú pones eso en contexto, tú lo pones en una balanza y la cirugía bariátrica pues se la lleva por muchísimo, como lo acabamos de sacar aquí mismo. Pero de nuevo, o sea, nadie quiere operarse de inicio. El paciente poco a poco hay que ir educándolo y concientizándolo de que el real beneficio es que se realicen una cirugía bariátrica y bajen de peso. ¿Sabías otro dato interesante? O sea, 9 de cada 10 pacientes que empiezan a hacer un régimen de dieta y ejercicio, 9 de 10 lo dejan. Ah, pero son toditos. Eso es alarmante, eso es alarmante. 9 de 10, pues ya. Es uno que queda y es verdad. Yo entiendo que después de este episodio más personas van a tomar conciencia, se van a dar la oportunidad de ir a un cirujano bariátrico certificado y avalado, ¿verdad? Para poder mejorar su calidad de vida y evitar todo lo que hemos conversado acá y que nos ha compartido el doctor Jean Contreras, para poder evitar una situación fatal, que ya cuando usted quiera ir a cirugía bariátrica, fácilmente el doctor le diga, mira, no se puede. Ya no se puede, porque llega un momento que no se puede, porque usted puede fácilmente ni salir de la cirugía porque llegó complicado completo. Usted es la complicación. Que cuando no se puede, no es por el procedimiento en sí. No, por los factores de riesgo con que llegó el rosario de situaciones. Exactamente. Al corazón. Tiene el corazón como una vejiga, no le funciona bien, tiene los riñones malos, tiene falla renal, entonces ya no orina o está en diálisis o ha hecho un evento cerebrovascular, entonces bueno, no, el riesgo ya es demasiado alto. Revisar si estamos al día con prearreglo de la gente aquella, la gente que están ahí en la Lincoln. Exactamente, doctor, para ver. Tenemos que darle las gracias por usted de una manera tan llana, hablar de un procedimiento que muchas personas lo sienten como complejo, pero yo he sentido que no, que los beneficios, yo ahora mismo me quedo pensando, ¿y qué esto tiene en contra? No tiene en contra nada. Bueno, la todo única es beneficio. Cirugía que yo me hiciera sería bariátricas. Ya, bariátricas, así. Sí, exacto. Pues doctor, muchísimas gracias en nombre nuestro y de toda la comunidad que nos sigue. Con muchísimo gusto. Y yo también súper agradecido que me hayan invitado y nosotros tener esta charla tan amena, o sea, de una manera tan familiar, amistosa, súper chévere para el beneficio de la comunidad y la población. Que es lo que queremos, Pura, en Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Cuidándome más. Deje de llevarse del que tiene una vaina de estar hablando disparate, de que usted va a rebajar si hace lo que él le está diciendo. Vaya donde una persona profesional. Bien, lo dije yo.